Defensor del Pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien ayer ha publicado, la Defensoría del Pueblo, un comunicado dirigido en buena cuenta al Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, señor Defensor del Pueblo. Buenos días, Fernando. Encantado de saludarlo. Explíquenos, por favor, qué es lo que han querido ustedes transmitir al cabo de 5 semanas de realizada la segunda vuelta. Bueno, nosotros en primer lugar estamos pidiéndole al Jurado Nacional de Elecciones que resuelva con prontitud, porque es indispensable que para el 28 de julio el país cuente con las autoridades debidamente proclamadas. Pero al propio tiempo le estamos pidiendo que cumpla con el principio de transparencia y también con la debida motivación, la máxima motivación en las resoluciones a través de la cual va a resolver las impugnaciones. Y estos dos pedidos los hacemos basados en lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones es el órgano, el tribunal, el supremo ente de justicia electoral. Es un organismo de cierre en materia de controversias electorales. Por esta razón, sus resoluciones tienen que tener una motivación semejante o incluso superior a las que utiliza la Corte Suprema o el propio Tribunal Constitucional para resolver los conflictos que se le presentan. Esto porque estas resoluciones tienen que darle legitimidad justamente a su contenido y a aquellos a quienes se va a designar. Uno de esos principios que tiene que utilizar el Jurado Nacional de Elecciones es el de la transparencia. Y nosotros hemos recordado muy tempranamente que la Ley Orgánica de Elecciones establece que el padrón electoral es público y que además la Autoridad Nacional de Transparencia ha señalado que el acceso a ese padrón también lo es porque fortalece la democracia a través de un control ciudadano, etcétera, etcétera. Y sobre esta base, nosotros hemos señalado que el listado de electores elaborado por la OMPE es también un documento de acceso público o cuando menos de acceso a los jueces. Entonces, con esto no estamos diciéndole que imperativamente el jurado tiene que decir lo que señala la Defensoría. Lo que tiene que explicarle al país es por qué aplica o inaplica un determinado principio constitucional, un principio general, porque tal vez ellos tengan elementos mayores que nosotros para inaplicar o aplicar un determinado principio. Y concluyo con esto en relación a la pregunta que usted me hace. Hay que recordar también que la propia ley orgánica, el propio bloque constitucional le señala al Jurado Nacional de Elecciones que debe resolver con criterio de conciencia y aplicando los principios generales del derecho. Esta no es una invención, no es una construcción, sí. Esto dice literalmente nuestra norma y entonces el jurado tendrá que resolver así. Tiene que hacerlo pronto y todos debemos respetar las resoluciones que en definitiva emita este Tribunal Supremo en materia electoral. Sí, ¿cómo está, doctor Gutiérrez? Muy buenos días. Mónica, perdón, no la saludé, disculpe. No Mónica, se preocupe. buenos días. Carlos, buenos días. Sí, no se preocupe, en absoluto. Las respuestas son bien importantes. Usted señala la necesidad de una motivación. Quisiera ver o quisiera saber si hay antecedentes o estamos hablando básicamente de este contexto en el que usted está solicitando al Jurado Nacional de Elecciones que haya razones y argumentos expuestos para darle legitimidad a este proceso electoral. Usted como defensor del pueblo en la Defensoría, ¿hay dudas respecto a este proceso? Y por otro lado, lo que se está señalando es que básicamente la demora tiene que ver con el voto en minoría del doctor Rodríguez Montesa, que según señalan retrasa la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto tiene que ocurrir en menos de 15 días para hacer la proclamación respectiva, y ya uno de los contendores ha dicho que no va a aceptar esa proclamación. Entonces, dentro de ese contexto y el pedido que está haciendo la Defensoría tiene que ver por las dudas que podría procesarse a partir de una
una actuación del Jurado Nacional de Elecciones y qué es lo que piensa usted directamente. Bueno, no es que ellos tengan 15 días. Ellos han tenido No, mucho hablo para el tiempo 28 de julio para una transmisión sé, de mando, ¿no? Lo sé, lo que pasa es que todavía no conocemos el contenido, no se han publicado las resoluciones, se dice que se ha resuelto, pero no se han publicado, de manera que no podríamos opinar sobre lo que todavía no se ha publicado. Si usted me pregunta si existen antecedentes, bueno, existe una larga tradición en la Suprema, en el Tribunal Constitucional y en el propio Jurado Nacional de Elecciones sobre resoluciones debidamente motivadas. Esto es algo a lo que es inexcusable, no podemos renunciar a esto. Aquí no se trata de apelar a la literalidad de la ley, ni tampoco se trata de hacer referencia a una jurisprudencia y aplicar de una manera mecánica, presumiendo que no se están afectando derechos fundamentales, porque estamos hablando de un órgano de cierre. ¿Qué hace un órgano de cierre? Es decir, lo que hace un órgano de cierre es generar paz, es generar tranquilidad basado en la robustez de sus resoluciones y la legitimidad que le da justamente esa motivación. Esto lo ha dicho también el Tribunal Constitucional, no una, sino en numerosas veces. Y usted me pregunta también si es que estoy preocupado. Sí, si tiene dudas, o sea, respecto a cómo se ha sí. realizado el procedimiento, porque sería importante también. Mire, nosotros hemos hecho una supervisión y hemos dicho en los primeros informes que hemos hecho sobre la primera y los adelantos que hemos dado sobre la segunda vuelta, que, digamos, de todo lo que hemos podido advertir nosotros, no se colige que haya habido un fraude masivo, sistemático, que haya razones para decir que este proceso electoral está afectado de mecanismos fraudulentos que impliquen a las autoridades. No hemos advertido eso, pero eso no nos lleva a saltarnos y decir que no han habido problemas y problemas inquietantes. Estamos preparando un informe que vamos a publicar en breve. De acuerdo. Permítame, defensor, pedirle que nos acompañe durante breves instantes para retomar después de esto nuestra entrevista con usted y escuchar las preguntas que le va a formular Carlos Villarreal. 18 estamos conversando con el defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, a quien Carlos Villarreal debía plantear una pregunta. Adelante, Carlos. Gracias, Fernando. Amigos, muy buenos días. Doctor Gutiérrez, en esta situación, usted señala de que, bueno, no se define una especie de fraude masivo o indicio de fraude sistemático, pero hay quienes consideran que sí se han detectado una serie de irregularidades, no solamente en la votación, sino también en la actuación del propio jurado. Ante estas circunstancias, ¿una proclamación, cree usted, en estas condiciones tendría legitimidad? Hablo de una proclamación de ganador de elecciones, porque, por ejemplo, bajo esa premisa, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha dicho que no va a reconocer, como se lo recordaba Mónica, no va a reconocer al ganador o no va a reconocer una proclamación de Pedro Castillo. ¿Cuál es su análisis bajo este punto de vista? Bueno, de su intervención advierto dos preguntas. La primera es si sería legítima la elección en el contexto que usted describe, y adicionalmente sobre lo que ha declarado la candidata, la señora Fujimori. Bueno, en relación a lo primero, nosotros ya le acabamos de señalar que no hemos advertido en el proceso electoral una situación o conjunto de situaciones que permitan generalizar y afectar, herir de muerte al proceso electoral. Pero ya le he dicho también que hemos advertido situaciones que han puesto a prueba y que han evidenciado serias falencias en el sistema electoral y que de cara al futuro va a demandar una evaluación seria respecto de probablemente de los padrones, de la propia RENIEC, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Mire usted, el Jurado Nacional de Elecciones está con 4 miembros. Esto no puede ser normal. Y estamos debatiendo algo que es tan básico como si fuera complejo. Es decir,
si los padrones son públicos o no, si esa información es secreta, críptica o no. La Defensoría del Pueblo se pronunció en contra de la cuarta legislatura y también tuvimos serias reservas sobre la celeridad a través de la cual se elegían los miembros del Tribunal Constitucional, porque se afectaba un serio proceso de deliberación, de publicidad, de transparencia. Muy bien, extrapolando, en algo que es infinitamente más importante, resulta que ahí sí la transparencia no nos preocupa. Entonces, por eso es que creo que estamos en una situación realmente complicada, porque parece que tenemos un baremo para una cosa y otro para otra. Y tenemos a un sistema electoral que ha puesto a prueba todas sus costuras y lamentablemente de cara a próximos procesos electorales vamos a tener que revisar muy seriamente. La posición de Keiko Fujimori, ¿qué le ha parecido? Bueno, no aceptar, yo creo que es una muy mala señal para resolver los conflictos democráticos, los conflictos que se dan en un sistema democrático. Hay que usar las vías democráticas. Yo espero que todos los participantes en el proceso electoral utilicen las vías democráticas. La oposición es y con esto no estoy diciendo que el resultado sea que la función le quepa a uno u otro, porque todavía no sabemos quién ha ganado. Lo que estoy diciendo es que quien sea opositor tiene que utilizar las vías democráticas de la oposición, que básicamente discurren en, basados en dos principios: en el principio de fiscalización, pero también en el de colaboración. Sí, señor defensor, otro tema que menciona el comunicado de la Defensoría tiene que ver con la publicación de los datos contenidos en las listas electorales. Ya sabemos que sobre este punto la OMPE contestó que hay datos que están protegidos por la Ley de Protección de Información Privada, particularmente la huella digital, que se usa tanto ahora para, por ejemplo, hacer funcionar un celular, con todo el acceso que un celular permite a las cuentas bancarias, a la correspondencia y demás. ¿Cuál es la posición suya sobre este tema, puesto que solicita usted que la información que se ha pedido sea brindada, puesto que usted dice que el padrón electoral es público, pero es lo mismo padrón electoral que las listas electorales? ¿Qué es lo que el habeas corpus firmado por, el habeas data firmado por el constitucionalista Domingo García Belaúnde solicitaba? ¿El padrón o las listas electorales? El padrón es público, las listas electorales nace justamente del padrón. Y si bien es cierto, tiene información sensible, esto es público dentro del marco de la ley y tranquilamente pudo haberse hecho las tachas correspondientes en la información sensible. Pero déjeme decirle, Fernando, que, por ejemplo, si usted va a una notaría, usted ahí quiere realizar un acto jurídico, usted va a poner su huella y va a aparecer su rostro a través del biométrico, su firma, su dirección. Quiere decir esto que los notarios sí pueden utilizar esta información y jueces electorales, jueces del más alto nivel no pueden tener acceso a esta información. Si usted va a un banco, va a suceder lo mismo. A través del biométrico van a tener toda su información. Asbank, las instituciones privadas cuentan con esta información. Quiere decir que el mercado, los actores privados sí tienen esta información y las autoridades que tienen que resolver no cuentan con esta información y vamos a argumentar a través de estas instancias institucionales, estatales, de que no se puede. Por eso digo que hay serios problemas en el sistema que hay que revisar y conceptos también que tienen que refrescarse, porque nos parapetamos en determinadas ideas que estamos viendo que paralelamente en el mercado funcionan y nadie ha dicho absolutamente nada y no se preocupan por eso. Doctor Gutiérrez, no solamente como defensor del pueblo, sino como entendido, digamos, en las leyes electorales también. ¿Qué pasa si no se proclama a tiempo al nuevo presidente del Perú y llegamos a 28 de julio y esto no ocurre, por las razones que se puedan esbozar?
Esto es una situación que sería inédita, entiendo, en la historia política del país. Pero ¿eso puede pasar? Bueno, sería una situación completamente fuera de la Constitución. Es hasta donde recuerdo inédito. Ahí probablemente sea el Congreso que tendría que adoptar algunas medidas de manera inmediata. Pero el Congreso que se instala, no el Congreso que se va. Desde luego, el Congreso que se instala. Porque el Congreso sí va a estar instalado, ese poder ya está constituido. Pero sería terrible para la gobernabilidad una situación de esa naturaleza. Sería terrible y esperemos que esto no suceda. Doctor Gutiérrez, el día de ayer un grupo de abogados anunció que iba a presentar una demanda de amparo para suspender la proclamación de Pedro Castillo, bueno, ellos dan por hecho, de Pedro Castillo como ganador de las elecciones. Repito, ese es el sentido de la acción que se va a presentar. Obviamente si es que hay una proclama de Pedro Castillo. Y además señala que se violarían derechos fundamentales en la segunda vuelta electoral. ¿Qué posibilidad hay de que una situación, desde el punto de vista legal, de que una situación así prospere? ¿Qué viabilidad tiene una demanda de amparo en ese sentido? Carlos, esta pregunta que usted hace es una pregunta de extraordinaria importancia. Mire, estamos distorsionando completamente el amparo en el Perú. De la misma manera que la esencia de la función jurisdiccional, de la labor de un juez, es su independencia, la base de la función legislativa es también la independencia de los congresistas. Permítame que empiece por ahí. Porque si los congresistas no tienen independencia, no tienen un mínimo de inmunidad, van a ser sometidos con facilidad a los poderes fácticos. Los jueces tienen un enorme poder. Un juez, cuando considera que una norma es inconstitucional, simplemente la inaplica. O sea, el principal acto de poder, que es la ley, puede ser detenido, atajado por un juez. Eso se llama control difuso. Los jueces tienen un poder que tienen que aprender a controlar y manejarlo con mucha prudencia, porque un juez puede parar el mandato de otro colega, de otro juez. Un juez puede parar el mandato de la Corte Superior o de la Corte Suprema. Es decir, en la práctica tiene más poder que un Supremo, un juez constitucional. Estoy hablando de jueces constitucionales, por si acaso hago esa aclaración. Sí. Porque un juez supremo, para poder tomar una medida, tiene que coordinar con sus pares. Eso no tiene que hacer un juez constitucional. Mal entendido, este poder podría parar una política pública. Alguien podría presentar un amparo y decir, ese TLC que hemos firmado con tal país afecta mi derecho al trabajo, y parar un TLC. O peor todavía, alguien podría decir, tal actuación del Banco Central de Reserva afecta mi estabilidad económica, y presentar un amparo. Estoy poniendo ejemplos, exagerando. Por eso, a mí me parece que se ha utilizado mal el amparo, no se ha entendido el amparo. Pero ¿quién le pone tope a una posibilidad como esa? Existe, Mónica, eso ya existe. El amparo sirve para defender, para proteger, para garantizar derechos individuales, los derechos que están en la esfera, ¿no es cierto?, jurídica de Mónica Delta, no derechos generales para detener instituciones. Aquí hay un abuso del amparo. Además, mire, en el derecho procesal constitucional existe lo que se llama la prevalencia, la regla de la prevalencia. Llega un amparo y tiene que hacer cola, porque primero se solucionan los amparos que han llegado antes, porque todos son derechos. Entonces, usted tiene, por ejemplo, un amparo, como es el amparo que se presentó para de la denominada concentración de medios, que duró 10 años. Bueno, este es un amparo que se demoró 48 horas. Y una medida cautelar que se dio en 24 horas. Me pregunto si en ese juzgado no había otros amparos y no se aplicó esta norma. Lo que en suma estoy tratando de decir
es que esto es muy peligroso. No se puede presentar un amparo para parar el proceso electoral, porque con los amparos vamos a parar el país. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Tomamos nota entonces de este comunicado que ha publicado la Defensoría bajo el título JNE debe resolver impugnaciones en el plazo más breve con la máxima motivación y transparencia. Gracias también por sus explicaciones sobre el amparo. Vamos a ir a los titulares de la media hora, despedimos al defensor del pueblo y retomamos después a ampliación de noticias.